Pues hoy es otro día especial, es la fiesta de un gran santo, San Felipe Neri, que le llaman el segundo apóstol de Roma. Hablaremos de él en un momento. Yo solo quería terminar lo que decía ayer sobre Santa María Magdalena de Pazzi, esta Santa Carmelita. Una cita muy bonita de ella, de un libro que me leí. Dice que el amor divino y el amor al prójimo se van besando juntos y algunas veces en compañía hacen un bello baile delante del trono de la Santísima Trinidad. Así que fíjense qué cosas se les ocurren a estos místicos. Y yo tengo unos recuerdos bellísimos y los comparto también para animar a todos los que escuchen esto, que recordando los momentos que nos sentimos más cerca a Dios, pues son momentos que nos consuelan y nos sanan. Yo era profesor en un seminario y aunque supuestamente los profesores cada 7 años les dan un año sabático, a mí después de unos 10 años me dieron un semestre sabático y pasé 4 meses en Roma, que ya conocía bien, en 2011. Y me tocó ir a la misa del día de Santa María Magdalena de Pazzi, que es el 25 de mayo, y pude leer en la misa, lo cual para mí es un gran honor y una cosa muy bella, por mi amor a la Sagrada Escritura, etcétera. Al principio, cuando llegué a Roma, me invitaban a leer en la misa y yo me abstenía porque pensaba que mi italiano no era lo suficientemente bueno y a mí me disgustan los malos lectores, las personas que en verdad no tienen vocación de ser lectores en la misa. El lector debe de leer con una voz clara, fuerte y de una manera que se entienda claramente. Si tiene dificultad con el idioma, o no sabe proyectar su voz, o no conoce las escrituras para nada y lee como si estuviera leyendo un periódico, en el mejor de los casos y en el peor de los casos como un niño balbuciante, pues eso es deshonrar, me parece a mí, a la Sagrada Escritura. Pero una vez que ya cobré mucho más confianza en mi capacidad de leer en italiano, pues yo he contado como 16 iglesias que me tocó leer, pero en estas grandes fiestas me sentía muy contento. Y el día siguiente al 25, el 26 de mayo, que es hoy, fui a la iglesia que le llaman la iglesia nueva, Chiesa Nuova. En verdad se llama Santa María in Valpolicella, si no, ya estoy no recordando bien las cosas, que es, los que vean esto en video ven la portada de esta iglesia en el centro de Roma. Y yo ese día creo que fue cuando yo di un giro por todo el oratorio que fundó San Felipe Neri, que le llaman, como dije, el segundo apóstol de Roma, porque estamos en la época de la Contrarreforma. Quiere decir que la Iglesia Católica sufrió esta horrible división, más que nada por los abusos, la corrupción que había en la Iglesia. Había papas corruptísimos,
con hijos y amantes, y se envenenaban unos a otros, y la última paja, como dicen en algunas lenguas, que rompió la espalda del camello, fue estas indulgencias y este impuesto para construir precisamente a la Basílica de San Pedro. Entonces los alemanes, con su espíritu alemán, digamos, y con Lutero, que era un monje agustino, con sus propios problemas, pero se enfrentó contra la corrupción, como suele hacer muchas veces la jerarquía de la iglesia, en vez de sanar las divisiones o reformarse a las buenas o ser más diplomáticos y comprensivos. Asusaron a Lutero, lo forzaron a debates, etcétera, que cuando empieza la gente a pelear ya no hay acuerdo y se vota con los pies, como quien dice, se separan, incluso en los matrimonios, ¿no? Entonces se divide la iglesia, estos principados alemanes, contentísimos de separarse de Roma, de la autoridad de Roma, etcétera, y fue una cosa muy triste. Y finalmente se convoca este concilio de Trento, que es una ciudad al norte de Italia, cerca de estos reinos o principados alemanes, y por fin la iglesia hace legislación para reformarse, para mejorar sus costumbres, la educación del clero. La buena educación y la cultura tienen que ver con la moral. Las personas que han estudiado los filósofos y la teología y han adquirido la disciplina del estudio, se empapan de grandes personajes y grandes pensamientos y mejoran sus costumbres. Pero de todos modos no se pudo sanar esta división. Se dividió la iglesia otra vez y ya se había dividido con el Oriente, con algo muy parecido: mala diplomacia, arrogancia, falta de comprensión, prepotencia, todo eso. En el año 1053 se dividió todo el Oriente, que tenían su orgullo. Todos los primeros concilios ecuménicos, yo creo que son como 7, tuvieron lugar en griego, en la iglesia griega, que después se llamaba iglesia griega ortodoxa, en vez de católica romana. Así que son cosas muy tristes, pero entonces la iglesia lanza lo que se llama la contrarreforma, que es precisamente reformarse y vamos a decir, anular las razones por las cuales los protestantes se habían separado. Por eso es tan importante que hoy en día todavía la iglesia esté consciente del ejemplo que da. Y hemos tenido muchas cosas muy feas que han ocurrido en los últimos 20 años, que han sido muy, muy feas: el abuso sexual, el cubrir el abuso sexual, el protegerse unos a otros entre el clero, no protegiendo a los niños. Todo eso, pues son cosas que ha alejado a mucha gente de la iglesia. Otros se desesperan y quieren regresar a unos tiempos que ya no se puede regresar sanamente. Encuentran consuelo con prácticas religiosas más antiguas y fanaticismo y una serie de cosas. Pero precisamente este santo Felipe Neri representa el mejor espíritu de la contrarreforma. Un santo como San Francisco de Sales después, que inspiró a San Juan Bosco después. Felipe Neri era un hombre muy sencillo, con un gran sentido del humor. Se ordenó a los 36 años, unos 12 años más de la media de ordenaciones,
y era un hombre dotado por Dios. Dicen que en Pentecostés de 1544, que sería pleno concilio de Trento, rezándole al Espíritu Santo, cuya fiesta de Pentecostés acabamos de celebrar, vio lo que le pareció ser una bola de fuego entrar en su corazón, que le causó unas convulsiones y un fervor y una hinchazón, pero sin dolor. Y cuando examinaron su cuerpo después de muerto, encontraron que dos costillas que estaban encima de su corazón estaban rotas. Así que es una cosa muy bonita, pero él combinaba el teatro y la música con la oración y la instrucción. Y fundó lo que se viene llamando el oratorio. Los que vean esto en video ven mis fotos del oratorio, que es la iglesia esta aquí, esa nueva, la iglesia nueva, que le llaman Santa María in Vallicella, si no me equivoco, diciendo el nombre. Aquí está el cuerpo de él. Y este oratorio es una congregación en particular, son casi clero secular, pero con una regla y unas otras costumbres que los distinguen, un cierto hábito que los distingue. Y cuando se convirtió el genio teológico anglicano de Oxford, San Juan Newman, la congregación que él entró es la congregación del oratorio de San Felipe Neri, que la fundó en Birmingham, Inglaterra. Entonces yo participé en varias actividades, tenían conciertos. Aquí está un zapato pobre de Felipe Neri, que tomé la foto cuando di este giro por el monasterio de él. Aquí ven una imagen de él ya en la apoteosis, en el cielo, triunfante en la cúpula de esta iglesia tan bella. Y entonces, pues, es un gran ejemplo de precisamente cómo deben ser los sacerdotes, ¿no? Gozosos, con buen sentido del humor. Dicen que había uno que él luchaba contra los vicios, ¿eh? Pero incluido entre los vicios está la vanidad, incluso la presunción o vanidad espiritual. Y había uno que quería ponerse una de estas camisas de pelo como penitencia, y le dio permiso Felipe de ponérsela, pero si se la ponía por fuera. Es decir, para que todos vieran que tenía una camisa de pelo, pero que no le estaba molestando. Entonces el humor es importante, y a veces cuando no hay humor sabemos que no está Dios.